del Señor y lo hacemos con esta oración. Y decimos juntos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen del Hijo. Decimos amén. Allá por el año 1960, yo todavía no había nacido, este señor llamado Jim Knoop estaba construyendo apartamentos en el área allá de la bahía, en San Francisco, y si bien los apartamentos eran modestos, no eran grandes, era así, por lo general no tenían cochera. Así que este señor Knoop pronto notó que sus inquilinos estaban frustrados por la falta de espacio, por las cosas que ellos tenían en su casa. Así que mientras él le daba pensamiento a ese problema, este señor Knoop se dio cuenta que no solamente eran sus inquilinos los que vivían frustrados por el espacio pequeño que tenían sus apartamentos sin cochera. Así que dándole pensamiento se le ocurrió una gran idea. Y la idea fue que este hombre, en vista de que la gente común tenía tantas cosas que guardar en su casa, porque se dio cuenta que no solamente sus inquilinos, sino que en general la gente solía guardar cosas. Así que él tuvo la brillante idea de comprar un terreno y ese terreno lo convirtió en el primer self-storage que se conoce acá en California. Aquí comenzó el asunto. Así que comenzó con esa idea, construyó esos self-storage, que a lo mejor usted tiene uno cerca de su casa y que a lo mejor ha ocupado también para guardar sus cosas. Pues este hombre, hermanos, fue criticado porque la gente decía, bueno, ¿qué sentido tiene? La gente, ¿qué va a querer alquilar algo, un espacio de 10 por 10 para guardar cosas? Nadie tiene tantas cosas. Pero en cuestión de días, este hombre había rentado todos los lugares, todos los espacios, todas las unidades, y entonces dijo, voy a abrir más. Así que empezó a comprar más terrenos allá en las ciudades de Berkeley, luego en San Pablo, allá en Vallejo, San Leandro, allá en Foster City, allá también en Colma y en Hayward. Y este hombre llegó a construir miles de self-storage y se vino a ser multimillonario por rentarle a la gente aquellas cosas que no podía guardar en sus casas. Porque somos dados a eso, ¿no es cierto? Guardamos cosas. Y si usted va y revisa en su casa, usted se va a dar cuenta que ha guardado un montón de chunches, como decimos allá en El Salvador, un montón de cosas que ya no usa. A veces guardamos cosas por el puro sentimiento, por lo sentimental, porque esto mi abuelita se lo regaló a mi mamá y mi mamá me lo dejó a mí y ahí está, sin usarse. Guardamos cosas inservibles incluso. Muchas cosas están ahí en su casa guardadas y que podrían quedar en la categoría de basura, que se puede deshacer de ellas y entonces tiene más espacio. Muchas veces nosotros también en la vida espiritual podemos guardar, y lo peor que le puede pasar a un cristiano, nos va a decir hoy el apóstol Pedro, lo peor que le puede pasar a un cristiano es que estemos guardando aquellas cosas que se nos ha dado a usar. Y no solamente cometer el error de guardar aquellas cosas que se nos ha dado a usar, sino también a multiplicar. No tiene sentido, dice Pedro, que estemos guardando aquello que se esté allí pudriendo, que esté allí en desuso, cuando Dios nos lo ha dado en riquezas industriales para usarlas y también para multiplicarlas. ¿Quiere verlo conmigo? Vaya conmigo allá a la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos ahora del 5 al 7, en donde vamos a ocuparnos el día de hoy. Es Pedro el que nos va a decir que se nos ha dado esa gracia, esa riqueza
en donde Pedro nos ha dicho ya anteriormente que hemos venido a ser participantes del poder divino de Dios, no para que lo guardemos, sino para que lo usemos y que lo multipliquemos y que vayamos adelante hacia donde el Señor nos ha dicho que hemos de llegar. Es Pedro el que nos va a dejar bien claro, especialmente, hermanos, a esta generación de cristianos de este tiempo, de que la prosperidad va más allá de la prosperidad material. La prosperidad material, y vaya si no tenemos que estar haciendo siempre las debidas aclaraciones al respecto, porque muchos cristianos piensan que la prosperidad material es sinónimo de espiritualidad, y no es cierto. El Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos, se los marcó, pero de una manera bien así radical. Les dijo que tener posesiones, ese no es el propósito mío para ustedes, les dijo el Señor a sus seguidores. No, el tener cosas no es esa prosperidad material, no es el propósito que yo tengo, ni mi Padre tiene con ustedes. Por el contrario de eso, el Señor les enseñó y les dijo que aquellos que se acumulan con posesiones, con prosperidad material, sucede, y este fenómeno usted mismo lo habrá comprobado ya de sobra, pero no es tanto que yo poseo cosas, porque nunca estamos conformes, porque cuando llegamos a tener cosas queremos más, y entonces el Señor advirtió acerca de eso y dijo que ocurre lo opuesto, es que las cosas nos poseen a nosotros y entonces se convierten en ídolos y entonces se convierten en dioses. Hermanos, Jesucristo enseñó justamente lo opuesto de esa infernal prosperidad de lo que muchos predicadores predican ahora. Déjeme decirle que si usted oye esa clase de predicación, está mal. Está mal, porque nunca el Señor Jesucristo dijo que la prioridad tenía que ser prosperidad material. No, Pedro nos va a decir, y yo le pregunto, ¿será que Dios quiere que yo sea rico? Y la respuesta es sí, pero no con la prosperidad material. Porque el Señor Jesucristo habló de prosperidad interior, prosperidad del carácter, prosperidad en su gracia de transformarnos allá adentro de nosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros, enseña Pablo. Es a eso a que lo apunta el Señor, es a eso a lo que le ha apostado y es a eso a que nosotros también tenemos que, hermanos, perseguir. Y vaya si Pedro no lo entendió claramente estando con el Señor. Pedro lo entendió tan claramente, lo vio, lo tuvo de cerca, él vio cuál era su prioridad y entonces de eso él nos va a hablar ahora aquí. Tome su Biblia, por favor, allí en segunda de Pedro 1, versos del 5 al 7 y dice así, dígame que sí lo tiene, por favor. Sí, dice así el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Cuál es el título que yo le dije, que yo le di acá al mensaje, hermanos? El título que yo le di al mensaje es: no almacenes tu riqueza. No hemos sido llamados a almacenar la riqueza. Hemos sido llamados a usar esa riqueza y a multiplicar esa riqueza, porque Dios quiere sacar dividendos de ello en nuestra vida. Y los dividendos con que el Señor se quiere servir es que nuestro carácter siga adelante, haciéndose semejante al de su Hijo Jesucristo. Dice amén a eso. Pues diga amén a eso, hermano, porque ese es el gran propósito de Dios para nosotros. Y aquí en el contexto del pasaje hemos venido recorriendo, ¿no?, para echar una mirada retrospectiva a lo que vimos el domingo anterior, un punto de inicio. Y ese punto de inicio se llama conversión, donde todo es nuevo, donde a partir de allí lo que continúa es ir hasta un propósito, un punto climático donde va a ser el encontrarnos con el Señor y estar con Él por la eternidad y decir, como dice la Escritura, no, entonces yo voy a conocer como fui conocido. Y entre el punto de inicio y entre el punto climático, entre estos dos aspectos está este proceso con el cual hemos de caminar.
hemos de encontrarnos, hemos de aprender, hemos de conocer y hemos de desarrollarnos al gran deseo y propósito del Señor. Así es que ahí en estos versículos, anótese por favor el primer punto que hemos de considerar acá. Porque el primer principio que Pedro nos comparte es este, y que usted puede tomar en su guía y ver en la pantalla y escribirlo también. Y óigalo, no solamente lo escriba ahí en ese papel, hombre, es que cincéleselo, así, póngaselo, grafitéelo, así, a puro fuego. Sí, grábaselo a puro fuego en el corazón. El principio es este: asegúrate de ser un redimido. Por ahí comienza Pedro. Y comienza por ahí porque en el versículo 5 dice: vosotros también poniendo toda diligencia. Y es interesante, pero nuestra traducción al castellano dice por esto mismo en la parte central del versículo. Pero la verdad es que en el texto original esto encabeza el por esto mismo, encabeza todo lo que está dicho ahí en el verso 5. Por esto mismo. Y entonces Pedro nos hace una pausa obligada. Nos invita a que retrocedamos a lo que él ha dicho anteriormente. Y por esto mismo aquí significa lo que Dios ha hecho en tu vida. Y de nuevo nos lleva al punto de inicio, al punto de la conversión. Y Pedro no va a hablarle, oiga, a aquellos que no han sido redimidos. Esto que está dicho en su carta es solamente para aquellos que decimos que somos salvos. Sí, lo oyó bien. Es solo para aquellos que decimos y que tenemos la convicción de ser salvos. Por esto mismo, que también se puede traducir precisamente por esto, porque hemos sido salvos, y esto va a ser dicho solo para aquellos que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es algo que necesitamos aclarar realmente en todas las iglesias hoy en día. Necesitamos aclararlo, ¿sabe? Necesitamos aclararlo porque muchos van a las iglesias, hablan de Dios sin ser de Él. Mucha gente está en las iglesias hoy en día que hablan de Dios sin ser de Él. Y Pedro está diciendo, no, por esto mismo, caray, porque soy un hijo de Dios, porque soy un redimido, porque mi vida es otra, porque mi mente es otra, porque mi perspectiva de vida es distinta a la que yo tenía antes. Y es aquí en este Pedro que hace la pausa y que nos lleva a la atención debida a ese momento crucial, a ese momento histórico de nuestra vida. Nos llama a que mostremos y tengamos esa vida distinta que a partir de aquí se convierte en una constante novedad. ¿Se da cuenta? En una constante novedad, y que esa novedad va a ser continua y nos va a hacer abrir los ojos y nos va a hacer respirar profundo y agitarnos porque todo es nuevo. ¿Se da cuenta? Es que entender esa parte, hermanos, tiene algo muy grande en la vida de todo aquel que le ha dicho sí a Jesucristo. Es interesante, pero a partir de este punto es que cambia mi manera de pensar. Sí, a partir de ese momento de inicio es allí donde cambia mi manera de valorar las cosas. A partir de este momento crucial de nuestra vida y encuentro con el Señor, cambia todo. Sí, lo cambia todo, hermanos, radicalmente, al punto que me lleva a tomar decisiones aún a pesar de mis propias preferencias. Decisiones, no porque yo lo sienta o porque yo simplemente lo anhele. No, es porque el Señor me dice que es así. Y aquí en este punto es que cambia nuestra ética, nuestra manera de comportarnos, nuestra moralidad. Cambia todo. Es que lo sacude todo. Y vaya si Pablo no tenía razón, ¿no? Ese versículo que usted y yo conocemos de memoria, que Pablo le supo decir bien a los corintios. De modo, dice Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es que realmente es para sorprenderse de lo que significa todo eso. Hermanos, qué oferta más grande de lo que significa la gracia, ¿verdad?
La gracia me invita a mí a que yo viva en un constante asombro de todo lo que Él ha compartido y que me ha hecho participante suyo de su naturaleza divina por el poder mediado en ese instante en donde reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero digo que son tiempos en los cuales nosotros necesitamos aclarar bien el asunto. Porque Pedro está diciendo, asegúrate que eres un redimido. Porque nuestro tiempo y nuestras iglesias, hermano, se lo quiero decir con todo mi corazón. Muchas iglesias, y espero que usted sea uno de lo que voy a decir, no aplique. Porque hay muchos metidos en las iglesias que pretenden serlo. Óigalo, que pretenden serlo. Hay muchos en las iglesias que son simplemente allegados. Muchos que les gusta estar en la cercanía de la espiritualidad de otros, pero no necesariamente siendo parte suya. Hay mucha gente así hoy en día. Hay mucha gente que porque realmente no tiene nada que hacer en día domingo, pues hay que ir donde hay gente buena. Y saben, hermanos, una manera de explicarme yo esto es en cómo el Señor describió a aquellos que verdaderamente son. Y es que cuando nos vemos, no en el estándar que usted y yo podemos pensar, es como Jesucristo lo dice, caray. Y como Jesucristo lo dice, entonces tenemos que visitar lo que, como Él lo dijo en aquella parábola de Mateo 13, con aquella parábola con la cual inició toda una serie de parábolas, la famosa parábola del sembrador, que yo no se la voy a decir a usted, pero lo que sí le voy a decir es como el mismo Señor Jesucristo la interpretó. Ni siquiera es mi interpretación, ni siquiera es la interpretación de nadie, es la propia interpretación que Jesús le da a la parábola que Él contó en Mateo capítulo 13. Y óigalo, por favor, preste atención para recordar entonces lo que el Señor dijo de aquellos que eran o que no eran o que pretenden ser. Él contó la parábola y contó de aquella semilla buena que cayó allá en el camino. Y otra semilla cayó allá entre pedregales, ¿lo recuerda? Y otra semilla cayó allá entre espinos. Y otra cayó allá en tierra buena. En tierra buena. Y el Señor entonces, después de contarla, más adelante en el capítulo 13, Él la interpreta. Y esta interpretación es infalible, que dura desde entonces hasta nuestro tiempo, para que usted y yo entonces sepamos quiénes somos. Y si usted no lo es, que venga a serlo. Dice el versículo 18, oíd pues, estas son palabras del Señor, óigalo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El Señor da la interpretación. Luego en el 19 o 20 y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿ya? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y luego el 23, más, y este más aquí es enfático, más, pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, hermanos, ¿usted cuál de estos es? Digo, ¿cuál de estos es? ¿Cuál es la convicción suya de quién es el que está aquí clasificado en estas 4 categorías? ¿El de las piedras, espinos, el camino o tierra buena? ¿Qué es usted, hermano? Digo, ¿qué soy yo? De todos estos, ¿qué soy yo? Y la diferencia lo hace aquellos que dice ahí, los que entienden en el versículo 23,
El que oye y entiende qué significa para Jesús que se le entienda a Él. Es entender que Él es el Mesías. Es entender que Él es el mediador. Es entender que Él es el Salvador. Es entender que Él está a punto de ir a la cruz del Calvario. Es de creer en Él, hermanos, que como dice el verso 15, si usted lo retrocede y si me está siguiendo en Mateo, en el versículo 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos, dice, oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Y dice también, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Yo le pregunto, ¿quién es usted? Es mi responsabilidad preguntarle, ¿quién es usted en realidad? Somos de los simpatizantes que nos gusta hablar de Dios, pero sin tener a Dios. Así hay mucha gente, millones de gente allá afuera. ¿Quién digo yo que soy? Seguir descubriendo es lo que el Señor está diciendo. Un corazón que entiende que conmigo pueden tener un primer inicio radical de vida y que pueden ir conociéndome al punto de llegar hasta donde yo les he prometido que van a tener conmigo. De hecho, hermanos, cuando celebramos el duelo, miren, es hermoso celebrar un duelo cuando una persona ha muerto en Jesucristo, porque esa persona se puede celebrar con gozo. El que esa persona, al conocer a Cristo, va directo a la presencia de Dios, a obtener lo que le fue prometido. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dicho por el Señor. Entonces, por esto mismo, dice Pedro, por esto mismo, asegúrate que eres redimido. Le pregunto, ¿es usted un redimido verdaderamente? De creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y que en ese momento yo entiendo, pero entiendo que yo no soy capaz de salvarme a mí mismo. Que cualquier cantidad de obras que yo pueda hacer me son insuficientes, porque eso es de gracia de Él, salvarme, perdonarme. Y si usted no ha recibido a Cristo antes y que ha sido solo un oidor, como dice acá, que su corazón no esté engrosado para que usted venga y le entregue su vida al Señor, así de simple. El mensaje que salva es: Jesucristo perdona pecados y da vida eterna. Ese es el mensaje. Y si usted lo tiene, diga amén a eso. Entonces Pedro dice, por esto mismo, va a decir lo segundo, versículo ahí 5, por esto mismo va a decir, y el principio, hermanos, anótelo. El segundo principio es este: asegúrate de usar lo que se te ha dado. Asegúrate de usar lo que se te ha dado. ¿Y qué es lo que se nos ha dado? Lo que se nos ha dado es riqueza. Riqueza. Y allí en el versículo va a hablar de poner, dice allí, en el versículo 5, poniendo toda diligencia. Poniendo toda diligencia. Por esta misma razón, entonces, ya que se te ha dado, eres redimido, por esta razón también pon toda diligencia. Y es interesante, pero estaba analizando esta palabra de ser diligente, ¿sabe? Es la única vez que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Y esta palabra significa, oiga, de una persona que es rica, de una persona, y la palabra viene, es la que se usa para nuestra palabra en español coro o coreografía. Y la idea es de un hombre rico que quiere montar una obra, y que al montar esa obra, entonces él se asegura de que todos los detalles de esa obra, de ese coro, esté lleno, esté completo. Porque este hombre que es rico no va a necesitar, esta es la idea de la palabra diligente. Este es tan rico que no necesita que nadie le done nada, ¿se da cuenta? Y entonces este hombre que quiere armar esta coreografía, este coro, es que orquesta. La idea es orquestar todo lo que yo tengo para lograr un propósito. Ese es el punto de ser diligente. Y hermanos, aquí es donde Pablo nos lleva a lo que es este recorrido, a lo que es este proceso de
aceptar lo que nos toca hacer a cada uno. Lo que nos toca hacer a cada uno es orquestar, poner, completar, tener, usar todo esto que está dicho acá en los versículos 5 al 7, poniendo toda diligencia. Y entonces poner diligencia, si usted lo busca en el significado que le da la Real Academia, va a decir, no, ser diligente es, vamos, ponerse las pilas, es estar pronto a algo, es apresurarse a lograr algo, es allí progresar, es ponerle celo, ponerle seriedad a lo que estoy haciendo. Eso es tener diligencia. Y aquí cuando hablamos de diligencia es hablar de esfuerzo, es hablar lo que me toca hacer, es apropiarme de mi responsabilidad de hacerlo. Y entonces tenía razón Pablo. Entonces Pablo sí tenía razón, porque allá siempre en los Corintios capítulo 15, Pablo va a decir, por gracia, dice él, por gracia yo soy lo que soy. Y no por mí, dice, sino por la gracia de Dios. Dices, yo soy lo que soy porque me he esforzado más que todos, dice Pablo. O sea, Pablo, en otras palabras, es un hombre que ha estado creciendo en el conocimiento de Cristo. Pablo es un hombre que se ha estado esforzando en dejar aquellas cosas que le privan a él o que lo alejan, lo distancian de el propósito que Dios le ha dicho que él debe de llegar a ser. Por eso es que yo me esfuerzo y yo he trabajado más que muchos, dice. Entonces usted se pregunta, bueno, ¿por qué hay personas que en tan corto tiempo de veras logran un avance en su vida espiritual? Es porque han estado ocupados en el propósito de Dios, de crecer, de caminar, de aprender, de ir descubriendo, de vivir en esa constante novedad. Sí, y hay muchos que pasan pero años y décadas y terminan toda su vida en una inmadurez infantil espiritual. Eso es fácil de explicar. Es cuánto cada uno camina en hacer aquello que le toca hacer. Sé diligente. Y por eso es que he trabajado más que todos ustedes, dice Pablo. Y se lo va a decir a Timoteo también. Timoteo le dice, esfuérzate en la gracia. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Vamos, Timoteo, entre tanto que yo llego, ocúpate en la lectura. Ocúpate en usar tus dones. Ocúpate en estar ejercitándote para la piedad, le va a decir Pablo. Es que Dios no ama a los haraganes en la vida espiritual. Nos pone en la condición, en el modo activo, no en el modo automático o semiautomático o piloto automático o caminar por inercia o caminar así. No, Dios quiere gente que sabe tomar lo que le toca hacer. Entonces, hermanos, aquí venimos a este entusiasmo. Sé diligente, dice Pablo. Dice Pedro, perdón. Dice, por esto mismo entonces, sé diligente. Hay una tercera cosa que va a decir Pedro acá. Capítulo, estamos ahí en el 1 y el verso 5. Y note la lista, por favor. Esta lista, bueno, no la vamos a leer, pero el principio es este. Anote el tercer principio, hermanos. El tercer principio es, asegúrate en progresar sin hacer pausas. Asegúrate en progresar sin hacer pausas. Y entonces va a decir Pedro acá, añadid. Y esto es un imperativo. Y el imperativo nos va a colocar en lo que para Dios es prioritario para nosotros en esta vida terrenal. Añade, agrega, sí, sin hacer pausas. Asegúrate allí de caminar en prioridad conmigo. Provéete, habilítate, concédete, genérate, habilítate. Vamos, camina con todo eso, mostrando prioridad en esta lista. Es interesante la lista, fíjese. Pero comparándola con otras listas, no es la única lista que aparece en las epístolas. De hecho, Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, él da una lista y él nombra ya aquel fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y 4 de ellas en la lista de Pablo están aquí en la lista de Pedro.
Luego Pablo le va a decir a Timoteo también, sigue la justicia, le va a decir Pablo a su discípulo, sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, el amor, la paciencia, la templanza, la gentileza. Y oiga, la lista que Pablo le da a Timoteo, 4 de ellas, también están aquí en Pedro. Y entonces usted se pregunta, bueno, ¿y qué es esto de esta lista? ¿Por qué Pedro también usa una lista como esta a estos cristianos a los cuales él le dirige la epístola? Por una razón muy fuerte, hermanos. Y la razón tiene que ver con ellos y tiene que ver con usted y conmigo, ¿sabe? Porque esta lista Pedro se las da porque él sabe muy bien lo que ellos están pasando allí en ese primer siglo. Porque en el capítulo 2 él va a describir a los falsos maestros. Y ustedes van a estar firmes, y ustedes van a estar creciendo, y ustedes van a estar alimentando su corazón, su espíritu, su alma. Y entonces van a poder entender la falsedad de estos hombres que se les plantan y les hablan mentiras. Y esto es filosófico, ¿sabe? Porque solo la verdad puede ser falseada. Solo la verdad puede ser falseada. Y es teológico también. Solo la verdad puede ser falseada. La mentira no puede ser falseada, ya es mentira. ¿Ya? Solo la verdad puede ser falseada. Y entonces Pedro se adelanta y antes de tratar con estos hombres, porque oiga, cada uno de los aspectos, virtudes que Pablo destaca aquí, tiene que ver con lo opuesto que los falsos maestros piensan, creen y dicen. Entonces allí él nos da una lista. Porque estos hombres, oigan, primero no tenían a Cristo. Estos no eran redimidos. Y como no eran redimidos, no tenían una conciencia moral. Y también como no eran redimidos, estos afirmaban tener conocimiento, sí, pero conocimiento de otras cosas con los cuales ellos falseaban la verdad. Estos, como no eran redimidos, también carecían de autocontrol. Y en el capítulo 2, él va a describir cómo la vida licenciosa de estos falsos maestros se entregaban a la liberalidad. Y como no eran redimidos, también estos no estaban perseverando en la gracia, porque no había gracia para ellos. Estos también, como no eran redimidos, en lugar de demostrar verdadera bondad y amor fraternal, ¿saben lo que hacían? Hacen lo que muchos hacen hoy en día también. Lo que hacen es servirse de la gente. No hay bondad en ellos. Son estos que explotan a las personas con discursos religiosos. Que si tú me das, entonces vas a ser bendecido. Que si tú me das a mí, Dios te va a dar el doble. Y hay muchos por eso infelices llamados teólogos de la prosperidad. Y si usted está siguiendo a los teólogos de la prosperidad, también está mal. Y entonces aquí Pedro maneja una lista. Y mire la lista que se maneja este Pedro, caramba. Oiga, esto es como para poner en su carro, ¿no? El piñón de montaña, porque vamos directo para arriba. Y ahí, en el versículo, él va a hablar de fe. ¿Qué es la fe? A tu fe, dice. Añádele fe. Fe, sí, fe. ¿Y qué es la fe? Fe es la convicción de la verdad en que tú has creído. La convicción de que eres un hijo amado, redimido por el Señor. Fe en las convicciones de lo que Jesucristo ha dicho y confiar en ello. También va a hablar allí de virtud. Y la virtud es la facultad que el Señor nos da de tener una moralidad distinta a la que Él va a describir de los falsos maestros allí en el capítulo 2. Una moralidad que te lleva a confrontar tus preferencias, tus antojos, aquello de lo que tú venías de ser, ahora eres otra cosa, tienes virtud. Añádele eso también a tu vida. Y dice el versículo, agrégale conocimiento. Y qué interesante, hermano. Pero habla de conocer esa gracia, ese constante asombro, conocimiento. Miren, la Biblia nos dice y está llena de cualquier tema que usted quiera tocar. Pero aquí la Biblia, por ejemplo, para mencionarle unos ejemplos, aquí la Biblia me enseña qué tengo que hacer yo con el uso de mi lengua. Y aquí la Biblia
nos dice a los que creemos en Jesucristo: no andes chismorreando, no andes hablando, no andes criticando. O sea, me habla cómo ser hombre, me habla cómo ser esposo, le dice a usted cómo ser esposa, le dice a usted cómo ser soltero, soltera. Es que la Biblia nos habla de todo aquello de lo cual yo me tengo que informar para que yo venga a ser conforme al propósito suyo. Pero no solamente se trata de conocer, se trata también de ser sabio. Porque conocimiento es la información que yo obtengo. Y la sabiduría es ese conocimiento que yo tengo, lo pongo en la práctica. Eso es ser sabio. Solo quedarme con el conocimiento es solo quedarme con la información. Pero ser sabio es vivir lo que yo entiendo que el Señor me dice. Pero también habla no solo de conocimiento, agrégale, pero agrégale, dice Pedro acá, dominio propio. Dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Es lo que dice que hace el Espíritu Santo también, ¿no? Templanza. Y el dominio propio, templanza, es que yo le dejo al Dios el señorío de Cristo en mi vida, no lo que yo quiero. Mi voluntad se somete a su voluntad, por preferencia, por respuesta a su gracia mostrada por mí en el Calvario. Y va a decir también paciencia, perseverancia, traduce otras versiones. Yo no sé cuál es la versión que usted dice o usa, pero usa la palabra perseverancia. Y la perseverancia tiene que ver con aquello que yo me encuentro en dificultades, en crisis, en aquellas circunstancias que no me gustan, pero que no me apartan del propósito que Dios tiene para mí. Y estos cristianos, hermanos, la estaban pasando mal. Estos los estaban persiguiendo por su fe. Estos estaban huyendo incluso, pero sin apartarse del propósito del Señor. Y por último voy a hablar de piedad. Piedad, y usted pensará, sí, pero la piedad para mí, no sé, como que me queda muy grande. Piedad, hermanos, es caminar con ese temor reverente de quién es Dios en mi vida. Es esa reverencia suya, íntima, profunda, en el corazón, de reconocer quién es Dios en nuestra vida. Iba a hablar de afecto fraternal. La lista sigue, afecto fraternal. Y la palabra ahí es Filadelfia. Es ese amor que nos tenemos en familia de sangre. Pero ese amor de familia en sangre se extiende a la familia espiritual, a los redimidos que compartimos el mismo Señor, la misma fe, el mismo bautismo, sí, la misma salvación. Compartimos y se extiende a la familia espiritual, fraternidad. Y por último va a hablar de amor. Y ese amor es el amor ágape. Y fíjese qué interesante, porque en todas las listas de Pablo y de Pedro la incluye también esta clase de amor, que es muy distinto al amor fraternal, porque este amor es el amor ágape, es el amor de sacrificio, de renuncia, de entrega incondicional, comprometido, de elección. Y cuando nosotros vemos esta clase de amor, en el único en que lo podemos encontrar es en el Señor Jesucristo. De ese hombre que nos dice a todos, a ellos en un principio y a nosotros ahora: ¿sabes qué, Héctor? Yo te amo a pesar de quién eres tú. Eso sí es elección, ¿verdad? Y no hay amor tan precioso, grande, magnífico, y el epíteto o el calificativo que usted quiera usar, como decir el amor ágape, que Dios nos ama a pesar de lo que somos. Vaya, si no es elección esa, ¿no? Yo te amo porque yo elijo amarte, no por quién eres tú. Dios mío. Sí, gloria a Dios. Es imitar al Señor en ello. Ahora, todo esto dicho, hermanos, yo estaba pensando, ¿y cómo se los ilustro? ¿Cómo se los ilustro? Y estaba quebrándome toda la semana. ¿Cómo se los ilustro? Estos 3 principios, ¿cómo se los ilustro? Y se me ocurrió traer esto. Tengo un regalo para ustedes. Adivinen qué hay adentro. Lo que hay adentro es lo que nos ilustra la novedad en este proceso
que debemos de tomar como nuestra. Es lo que nos toca hacer, por lo que dice la Escritura, lo que el Señor hizo. Y hermanos, lo que tengo aquí es esto. Porque en el proceso lo que el Señor quiere es que su novedad. Y entonces yo descubro que Dios es perdonador. Y entonces en ese caminar yo descubro que Dios también a mí me provee. Y descubro que en esta novedad el Señor es fiel. Y descubro a pesar de mis torpezas que Dios vuelve a ser fiel. Y descubro en mi caminar con Él de que Él me sostiene en los tiempos duros. Y descubro la novedad de que Él me quiere llevar poco a poco hasta, se puede imaginar ustedes, esto otro no se lo puedo ilustrar, ¿sabe por qué? Lo que sí le puedo ilustrar es esto, porque la constante así novedad y asombro de quién es Él, es la riqueza que Él me ha invitado a destapar de continuo. Y entonces si esto es aquí en mi caminar con Él, y si yo puedo caminar asombrándome, se puede imaginar usted cómo puede ser la misma gloria suya en que Él me ha dicho, yo quiero conocer como fui conocido. ¿Cómo es? Es que cómo se ilustra la gloria de Él. Eso no me lo pregunte porque no lo sé. Solo me lo puedo imaginar. Pero sí puedo confiar en que me lo ha prometido y voy hacia eso. Y esa es la gloria que Dios quiere disfrutar conmigo. Entonces, hermanos, la constante novedad de lo que Dios quiere hacer. Pero no hay novedad, ¿sabe? Y le traje esto otro. No hay novedad sin esto otro. Y se pregunta usted, ¿qué traigo aquí? Lo que traigo aquí es esto. Y le invito a que usted mida su corazón hoy al llegar a su casa. ¿Cuántos tienen una plancha aquí en su casa? Miren, esta plancha tiene el tiempo que nosotros tenemos de haber llegado aquí a Estados Unidos. De hecho, hasta le falta el botón aquí con que el vapor le sale. Pero con esta plancha yo he recorrido kilómetros de tela, planchando. Y esta plancha todavía sirve. Y usted me va a decir, ¿y por qué no se compra otra? ¿Por qué si sirve? Pero ¿sabe qué? Esta plancha, hermanos, puede planchar siempre y cuando esté caliente. ¿Ya? ¿Y a quién se le ocurre poner la mano en una plancha caliente? A nadie. De no estar caliente, entonces esta plancha no sirve. Pero para que esté caliente, usted sabe qué hay que hacer, ¿no? Entonces usted lo que tiene que hacer es conectarla. Sí, usted la conecta y usted le mueve y entonces en la intensidad de caliente que usted quiera, esta plancha logra hacer su trabajo para lo que fue diseñada. Mire, esta plancha se parece a su corazón, ¿sabe? Por eso llegue a su casa, medítelo por un minuto nada más. Llegue a su casa, tome su plancha y que esta plancha, hermanos, si no está conectada, no está caliente. No está caliente. Lo mismo pasa con el corazón. No podemos descubrir a ese Dios que te dice, conóceme, deja que yo te asombre. Y no nos va a asombrar y no lo vamos a conocer si nuestro corazón no está conectado al suyo. De lo contrario, entonces va a pasar lo que hace todo mundo allá afuera, hablar de Dios, pero sin Dios. Usted puede hablar de Dios y puede conocerlo a Él si su corazón está metido y si su corazón también está caliente. Así que llegue a su casa, medítelo por un momento y saque conclusión de cuán caliente puede estar su corazón para el propósito de lo que continúa en los versículos que vamos a ver el próximo domingo con más detalle. Mientras tanto, la verdad, hermanos, con que nos vamos a casa, con que nos quedamos es esta. La verdad que el Señor nos da aquí es esta, activa. Entonces, no
No almacenes tu riqueza. No, yo no te salvé para que almacenes mi riqueza, dice el Señor. Activa la riqueza de la gracia otorgada para tu prosperidad interior, porque eso es lo que el Señor quiere. Prosperidad interior. Y mis hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe a usar la prosperidad que Dios nos ha dado con su gracia en nuestra vida. Oramos. Padre, muchas gracias el día de hoy. Gracias porque tú quieres que vivamos como potentados de tu gracia, Señor. Como ricos y prósperos, pero en lo que es el deseo y propósito de tu corazón para nosotros. Señor, que nuestros sentidos y nuestro corazón no se distraigan ni se desvíen de esa prosperidad infernal, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a la riqueza con que tú nos has dado para usar. La riqueza, Señor, para venir y descubrirte, para venir y conocerte, para venir y vivir en el propósito con el cual nos has hecho salvos. Yo oro que tu Espíritu Santo, Señor, nos provoque, nos alinee en esa comunión íntima, creciente y profunda que tú deseas de cada uno. Que sepamos definirnos contigo de quiénes somos, Señor, redimidos por tu gracia inefable. Y si yo le quiero preguntar, si nunca antes ha hecho una decisión por Cristo, este es su momento. Este es su momento de venir a un encuentro real, en donde nada de lo que usted ha considerado hasta ahora le hace salvo. Solo Jesucristo salva en su gracia. Y si nunca usted le ha dado la bienvenida a su corazón al Señor Jesucristo, lo queremos invitar a que lo haga. Y decir conmigo en su corazón esta oración: Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Gracias, Señor, porque he llegado al entendimiento que soy pecador, que te necesito, que necesito tu perdón. Te confieso mis pecados. Reconozco el sacrificio único de tu Hijo para mi perdón y mi salvación. El día de hoy te entrego mi corazón a ti para que seas el Señor en tu legítimo lugar de mi vida. Gracias, Señor. Me doy a ti para caminar contigo y descubrir la nueva vida que tú me prometes. Y si hay alguien que hizo esta oración, ¿por qué no lo indica levantando la mano? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Y queremos acompañarte también, acompañarte en esta decisión tuya con Él, como familia. Quizás has caminado alejado de Dios, pero este es el momento en que queremos confirmar eso. Y mientras estamos así en oración, yo quiero pedirte, por favor, a ti que levantaste la mano, que tú puedas venir acá y orar juntos, así en confianza y en familia. Vamos a orar juntos por estas decisiones que hoy se han tomado. ¿Quieren venir, por favor, María? Y vamos a orar por esto que hoy el Señor nos ha traído a disfrutar en su gracia al ver estas decisiones en el corazón de estas personas. Y oramos juntos y le decimos al Señor: Padre, venimos a ti con nuestros corazones puestos en el trono de tu gracia, aceptando, Señor, todo lo que tú nos das en tu Hijo Jesucristo.
Porque en ti, Señor, en la plenitud suya, nosotros podemos beber y estar también completos. Completos a partir de un inicio, de un momento inicial, Señor, contigo. A través de una decisión allá, donde nuestro corazón entiende que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el que murió en una cruz por nuestros pecados, a quien acudimos para pedir perdón y por quien también se nos es dada la vida eterna. Y Padre, en este momento yo te presento la vida de estas personas, para que tú les confirmes, Señor, lo que tú tanto también quieres continuar dándoles en su caminar de fe, en su vida de perseverancia, en medio de cualquier circunstancia. Señor, yo oro para que nos hagas ser familia en donde su travesía pueda ser de novedad como nos la has mostrado, Señor, constantemente. Para que tú te muestres a ellos en la realidad del diario vivir, Señor. De que tú eres real, tu presencia es real y tu obra es perfecta, Señor. Muchas gracias, los ponemos en tus manos para que tú continúes haciendo la obra que comenzaste en ellos hasta el día de Jesucristo, hasta que Cristo sea formado en sus vidas, Señor. Muchas gracias por este inicio, Señor, y con gratitud como iglesia, como familia tuya espiritual, te lo agradecemos y te lo pedimos y te damos toda la gloria y todo el honor en el nombre del Hijo amado, tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, le invito a que vaya a su casa, que tome su plancha y que usted llegue a medir cuán caliente anda su corazón con el Señor. Y con eso, hermanos, estamos despedidos. Que Dios nos bendiga. Buenas tardes.